las personas que quieran entran aquí. Pero podéis ponerlo después, que se puede encontrar la charla allí. Listo, sí. Ya estamos al aire. Muchas gracias, Germán. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí iniciando unas sesiones de colaboración entre los estudiantes del Departamento de Humanidades y Literatura de la Universidad de los Andes, que han lanzado una iniciativa de ofrecer clases abiertas en el contexto de las protestas actuales. Entonces, Ana, Natalia, ¿queréis decir alguna cosa? Pues darle la bienvenida a todos los que se están uniendo. Muchas gracias por participar. Pues esta iniciativa nació para poder conectar con el contexto que estamos viviendo, así como lo dijo Gema. Y muchas gracias también a Gema por sumarse a la iniciativa y querer dar esta clase tan chévere que nos va a dar. Bueno, gracias, Hanna. El título de la charla de hoy es Protestas sociales en la República Romana, el último grito de libertad de Cicerón. Entonces, el orden de la presentación va a ser el siguiente. Por cierto, aquí tenéis mi correo electrónico, mi nombre es Gemma Bernadó, entonces el correo electrónico es ye.bernadó@uniandes.edu.co por si alguien quiere hacer cualquier pregunta o está interesado en cualquier cuestión. Entonces, vamos a empezar. Después de introduciros algunos conceptos, pero básicamente para ubicarnos en el espacio y en el tiempo, y de hacer un repaso por algunos episodios de protestas sociales importantes en la República Romana, vamos a analizar un discurso de Cicerón que se titula Las Filípicas, en el cual Cicerón intenta defender la república de formas de poder colegítimas según el propio Cicerón. Venimos del asesinato de Julio César y de su asunción del poder poco legítima. Y entonces Cicerón, cuando sucede esta muerte y existen unas luchas de poder importantes, va a intentar luchar para que la república siga vigente. Entonces, una imagen que me gusta poneros cuando hacemos este salto, este viaje en el tiempo, que es acercarnos a la antigua Roma, es esta imagen del Foro Romano. Es una imagen desde la colina capitolina en la que se ve las ruinas del centro del poder y del centro de reuniones de Roma a lo largo del tiempo. Como veis, lo que podéis ver son restos de lo que en su momento llegó a ser el imperio más importante del mundo. Entonces, cuando nos acercamos a la antigua Roma, tenemos que hacer un esfuerzo de reconstrucción, de recreación y, como os digo, de ubicarnos en un momento en el espacio y en el tiempo que es muy distinto al actual, ¿de acuerdo? Entonces, por lo que se refiere al eje temporal y para aquellas personas que no conocen en los distintos periodos de la antigua Roma, aquí os presento los tres grandes poderes políticos que dividen a grandes rasgos la historia de Roma. En primer lugar, la monarquía, que como veis dura del 753 al 509, la república y finalmente el imperio. Cuando yo presento a mis alumnos, bueno, les pregunto así inicialmente al inicio de los cursos, ¿cuál creen que es el orden de estos tres periodos políticos, monarquía, república e imperio? Quedan muy sorprendidos y si algún día les he hecho un test de conocimientos previos, generalmente la respuesta es monarquía, imperio, república. Les parece muy extraño que de la república se pase al imperio y es precisamente este punto el cual hoy y este momento de la historia de la antigua Roma al cual hoy vamos a acercarnos, ¿vale? Como os comentaba antes, se trata de un momento en el que se producen una serie de luchas de poder que van a ser decisivas para el desarrollo de la historia política, y no solo política, sino a muchos niveles de la antigua Roma. Por lo que se refiere al eje espacial, es decir, al contexto geográfico en el cual se desarrolla esta civilización, podéis ver aquí cómo
pues, ya sea la ciudad de Roma en un inicio que no aparece aquí, porque como veis el mapa se inicia en el 218 a.C., cuando ya se ha completado la conquista de la península itálica, de Sicilia y de Cerdeña. Entonces, Roma empieza desde una ciudad en el Lacio y llega a conquistar todos estos territorios y aún un poquitín más. ¿De acuerdo? Este mapa, como veis, va desde el 218 antes de Cristo hasta el 115 o 17, no recuerdo bien. Bien, pero este va a ser el espacio en el cual nos vamos a ubicar. Hay también distintos factores que tenemos que tomar en consideración que se diferencian bastante de nuestra percepción actual de los hechos, de la historia, de la política y que van a ser determinantes en nuestra charla de hoy. En primer lugar, la lucha de clases que se va manteniendo a lo largo de la historia de Roma, ¿vale? Hay distintas clases sociales y estas, además, tienen unos derechos distintos en función de estas clases sociales. Y no solo eso, hay personas que no tienen derechos en la antigua Roma. Entonces, el hecho de que exista el derecho romano y que, como quizás algunos de vosotros sabréis, el derecho romano constituye la base de muchos derechos contemporáneos. Si el derecho no aplica para todos, entonces pues su utilidad y su aplicabilidad son evidentemente muy reducidas. Luego, esto es un factor que también hay que tener en cuenta. Es cierto que dentro de estas clases sociales y de estos distintos tipos de personas jurídicas, algunos tenían derecho al voto, muy pocos y otros no. Bueno, además de que muy pocos tenían acceso al voto, además de eso, pues os pongo aquí democracia de foro, lo tendría que haber puesto entre comillas, porque se realizaban muchos movimientos políticos para asegurarse determinados votos de determinadas personas. Entonces, en el foro es donde realmente se jugaba el juego de la política y se creaban alianzas que después iban a tener efectos en la legislación, en la distribución pues, de los bienes y de la toma de decisiones políticas, ¿de acuerdo? Y finalmente, el tema que nos ocupará en la segunda parte de la clase, que es el de las fuentes literarias. Bueno, tenéis que ser conscientes que lo que nos queda de las literaturas clásicas es una parte reducida. ¿Vale? Es una parte reducida y su conservación ha sido determinada por muchos aspectos. No solo se trata de cuestiones de conservación casual, sino que a veces se han producido pues movimientos de censura, por ejemplo. A veces se han producido también intereses estilísticos, literarios, incluso pues, políticos, y se ha promovido la conservación de ciertas obras en contra de otras, de manera que las fuentes literarias que conservamos son reducidas. Además de las fuentes literarias, contamos con otro tipo de fuentes, como las fuentes arqueológicas, como pues las fuentes artísticas, que a veces también nos ayudan a complementar esta visión que tenemos de distintos episodios de la historia, de la política, de la literatura romana. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo que tenéis que tener en cuenta porque volvemos otra vez, antes de pasar a las protestas sociales, algunas protestas sociales de época republicana, a esta imagen de las ruinas y de la creatividad que tenemos que aplicar, no solo la creatividad, sino también un esfuerzo de estudio interdisciplinario que enriquezca una visión que muchas veces es parcial, ¿de acuerdo? Entonces, esta combinación de distintos elementos nos ayuda a intentar reconstruir algo que, como dice Mary Beard, es muy familiar a nosotros, pero no es exactamente igual. ¿Vale? Y como podéis ver aquí hay algunos elementos que diferencian enormemente la antigüedad clásica de nuestra contemporaneidad. Además de, pues, evidentemente, todo el tiempo que ha pasado y todo. Entonces, a continuación os voy a presentar simplemente dos, porque podríamos mencionar muchos episodios de protesta social en la República Romana.
Marx decía que si en la antigua Roma hubiera habido el desarrollo tecnológico necesario, el capitalismo habría podido surgir allí. Lo de las luchas de clases que os mencionaba antes es importante que lo tengáis en consideración. Hay una clase social, que es la de los plebeyos o proletarios, cuya única pertenencia es su prole, de allí viene el nombre de proletario, ¿vale? Entonces, esta falta de libertades, esta falta de acción y decisión a muchos niveles, pues no solo político, sino también personal. El hecho de que uno naciera y se mantuviera como esclavo lo convertía en una cosa, no en una persona. Un esclavo era propiedad de su amo y este amo lo poseía como un objeto con el cual podía hacer lo que quisiera. Tenemos noticias, por ejemplo, de que a veces a un amo, a un señor propietario de un número de esclavos, le había pues dado la impresión que algún esclavo lo había intentado envenenar, por ejemplo, y era capaz de eliminar no solo a ese esclavo, sino a todos los esclavos de la casa, pensando que quizás estaban asociados con algún tipo de intenciones. Entonces, todos estos factores en los cuales hoy no podemos entrar, que nuestro tiempo también es limitado, son decisivos al estudiar o al acercarnos a todas estas protestas. Por ejemplo, los Gracos, los hermanos Gracos, Tiberio y Gayo Sempronio Graco. Tiberio y Gayo Sempronio Graco eran originarios de dos de las familias más importantes de la antigua Roma. Su madre era una Escipión. Su madre era familiar de los Escipiones, que es un círculo de personas muy poderosas y muy importantes en la República. Entonces, a pesar de su situación y su posición privilegiada, Tiberio y Gayo Graco optaron por defender el derecho de clases y de personas menos favorecidas socialmente. A través de la ley semproniana y a través de una serie de reformas que empezó Tiberio y terminó pues Gayo, los hermanos Graco fueron introduciendo ciertas medidas que pretendían pues incidir en el reparto de las tierras, por ejemplo, ¿vale? En el reparto de las tierras. Por ejemplo, esta ley semproniana intenta inducir una reforma agraria que facilite el acceso a la tierra a muchas más personas de las que hasta el momento eran beneficiadas de ellos. Entre ellos, por ejemplo, soldados que ya se habían licenciado, es decir, que habían cumplido con su servicio y que pues pedían un cierto reconocimiento de su actividad y un lugar donde poder pues terminar sus días. Tenemos la reforma agraria de la ley semproniana y tenemos las reformas de los Gracos que intentarían pues hacer cosas como la fijación de un precio básico para el trigo, ¿vale? Por ejemplo, que constituye la base de la alimentación en la República y a lo largo del desarrollo de la historia de Roma. Entonces, otro aspecto importante, perdón, es el de la concesión de la ciudadanía a otras personas que habitaban no en Roma, sino a lo largo y ancho de la península itálica, ¿vale? Que no tenían derecho a ciudadanía y, consecuentemente, sus capacidades políticas pues, se veían muy reducidas. En cambio, sus obligaciones sí que eran bastante elevadas. Y finalmente, estas reformas de los Gracos también intentan introducir una cierta flexibilidad de clases sociales en un momento en el que las dos clases preponderantes eran los plebeyos y los patricios. Entonces aquí entran los caballeros, los equites, que es una nueva clase social que son personas que se han ido enriqueciendo y que empiezan también a reclamar su poder de intervención en el ámbito público. Entonces, estas acciones de Tiberio y de Gayo Graco
pues tuvieron cierto impacto. Como veis, algunas terminaron en leyes, la ley del trigo, por ejemplo, la ley semproniana, algunas otras también, pero tuvieron unas consecuencias nefastas para los dos hermanos Dráculos. Tuvieron unas consecuencias nefastas porque, en primer lugar, en el 133 a.C. asesinan a Tiberio, ¿vale? Un grupo de senadores y de hombres armados encabezados por Publio Cornelio Escipión. Recordaros que os había dicho que la madre de él era un Escipión. Logran atrapar a Tiberio y lo asesinan junto con 200 o 300 partidarios de Tiberio, ¿vale? Y pues personas que lo estaban apoyando. Después, el 121 a.C., sucede que ante pues, el intento de establecer estas reformas que estaban proponiendo, el Senado no está nada contento y finalmente el Senado habilita a Lucio Opimio para que tome las medidas que sean necesarias. Entonces, Lucio Opimio lo que hace es asesinar a muchos seguidores de Gallo, ¿vale? Ante lo cual Gallo va a suicidarse, ¿vale? Y así termina tristemente, por ejemplo, este episodio que, como veis, se desarrolla pues durante bastante tiempo y que va a tener unas implicaciones importantes en el desarrollo de la historia de Roma. A modo de ejemplo, como os decía, podríamos escoger muchos otros episodios que fueron cambiando esta realidad social, demográfica y también política de la historia de Roma. Tenemos, por ejemplo, a Espartaco, a quien debéis conocer y cuyo nombre os debe sonar, ¿verdad? Espartaco es el protagonista de la Tercera Guerra Servil o de los esclavos o de los gladiadores. Servil viene de servus, esclavo. Entonces esta guerra se puede denominar de estas tres maneras. Es que aquí os he puesto una imagen, a diferencia de la anterior, donde veíamos a Tiberio, a Tiberio dirigiéndose al pueblo. Aquí os he puesto a un Espartaco pensando. Y lo he hecho exprofeso, porque antes de poder articular a toda esta gente, lograr escaparse, lograr reunir un ejército de esclavos, llegó a tener en jaque a la República Romana y que llegó a las puertas de Roma literalmente. Terminó también con la muerte de unos 100.000 esclavos. Para realizar todo eso, para encabezar toda esa acción, es claro que Espartaco tuvo que pensar mucho y organizarse y organizar muy bien a todos estos hombres. Todo esto se produjo en un momento en el cual pues, Espartaco encontró la masa de personas necesarias para apoyar sus ideas y para apoyar sus proyectos. Por eso precisamente os pongo esta imagen de Espartaco pensando. Al final tengo una lista con las imágenes y con su procedencia para que si queréis pues las podáis consultar después, luego lo veremos. Pero os quería también mostrar esta parte reflexiva también que es tan necesaria para llevar a término cualquier tipo de acción cuando se es minoría, como es el caso, y cuando pues articula un grupo de gente tan considerable, ¿de acuerdo? Sí, no os lo comenté cuando iniciamos las clases, pero esta clase está pensada como en forma de charla y está pensada de manera que ahora vamos a hacer una parte más práctica de análisis textual y de acercarnos a un texto. Ahora os pondré en contexto y entonces sí, os voy a ir pidiendo ayuda, os voy a ir haciendo preguntas que vosotros vais a irme respondiendo en el chat, ¿de acuerdo? Y tanto Hanna como Natalia me van a ayudar, os van a dar voz, ¿de acuerdo? Si os parece, al final de la charla dejaremos pues unos minutos para que hagáis preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, si os parece bien,
Lo haremos de esta manera y al final de la charla podréis hacer preguntas más concretas y las que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá con nuestra última parte de la charla y la principal, es el análisis de unos discursos que Cicerón pronunció entre el año 44 y 43 a.C. Cuando cuando estoy en la cronología antes de Cristo, claro, voy siempre de más a menos, ¿vale? Porque nos vamos acercando al cero, lógicamente, entonces por eso nos extraña. Entonces, durante este tiempo sucede lo siguiente. Os voy a explicar primero un poquitín la historia para que podáis entender el texto que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Porque, como os decía inicialmente, las fuentes literarias nos proporcionan mucha información y nosotros, o por lo menos nosotros, en tanto que literatos, espero que en esta clase se haya animado a alguien más que no sea literato, pero en tanto que estudiantes de literatura, nuestra herramienta fundamental son los textos, ¿verdad? Y aquí os quiero mostrar cómo Cicerón presentó esta serie de discursos en los cuales él estaba defendiendo la República. Bien, antes os empecé a explicar que habían asesinado a Julio César y después de eso se produce una lucha por el poder, ¿verdad? César se había apropiado del poder, se había declarado dictador perpetuo y una vez se produce una conspiración, los cesaricidas encabezados por Bruto y por Casio, asesinan a Julio César en las puertas del Senado. Este episodio probablemente lo conocéis, es importantísimo para la evolución de la política en la humanidad. De hecho, los grandes magnicidios, es decir, los asesinatos de grandes personajes políticos, se han inspirado en el asesinato de Julio César por lo que se refiere a claves, por lo que se refiere a muchas cuestiones. Entonces, realmente el asesinato de Julio César es importante para la historia de la política en general y evidentemente para la historia de Roma. Una vez han asesinado a Julio César, los partidarios de Julio César, ¿verdad?, intentan ajusticiar a sus asesinos. Y en la batalla de Filipos matan a Bruto y a Casio, además de muchas otras personas, ¿verdad? Entonces, como ya los asesinos de los cesaricidas han sido eliminados, otras personas, los partidarios de Julio César, intentan hacerse con el poder, entre los cuales voy a destacar a Marco Antonio y a Octaviano o Octavio. Marco Antonio era uno de los aliados en vida políticos de Julio César y Octavio era su sobrino. Julio César no tenía hijos varones, tenía una hija. Entonces adoptó post-mortem a Octavio y lo declaró así, de este modo, su sucesor. Entonces, para poder eliminar a los cesaricidas, los partidarios de Julio César se alían, ¿verdad?, entre los cuales hemos destacado a Octavio y a Marco Antonio. Se alían para hacerse con el poder, porque no era tan evidente que ellos fueran los sucesores. Para ellos lo era, pero tenían que legitimizarse frente al Senado y frente al pueblo romano. Entonces aquí empieza una lucha de poder importante. Y Cicerón, que ya cuando Julio César había subido al poder y en episodios anteriores no era muy seguidor de Julio César, entonces Cicerón, pensando en la recuperación de las formas políticas republicanas que exigían la representación del Senado final con dos cónsules, pues Cicerón pretende restituir las formas políticas republicanas imperantes antes del ascenso al poder de Julio César. Y su gran enemigo va a ser Marco Antonio, quien él pensaba que iba a ser el sucesor de César, ¿vale? Y para eso Cicerón va a buscar de aliado a Octavio, ¿vale? A Octavio, que después va a convertirse en Augusto, en el primer emperador de Roma,
¿vale? Entonces estamos en este escenario. En un escenario en el que parece que Marco Antonio sea la persona que va a asumir el poder. Y Cicerón no está de acuerdo con eso, porque Cicerón quiere que se restituyan las formas políticas republicanas y que el pueblo romano, a través de su senado, pueda elegir y pueda seguir funcionando según las formas políticas establecidas y que funcionaban. ¿De acuerdo? Estamos aquí cuando Cicerón empieza con este discurso. Este discurso, vamos a ver primero el 3, la Filípica 3. Estos discursos se llaman filípicas en honor de los discursos que el orador griego, el gran orador griego Demóstenes, pronunció contra Filipos, el rey de Macedonia. Entonces se conoce hoy en día aún. Cuando decimos filípicas, eso quiere decir, es sinónimo de una invectiva, de una crítica, un discurso con una crítica feroz a alguien, ¿verdad? Entonces eso es lo que es una filípica. Y Cicerón va a ponerle por título a todos estos discursos que van a irse pronunciando a lo largo de 2 años, el título de filípicas, precisamente en honor a Demóstenes y precisamente, como vais a ver a continuación, porque Cicerón no quiere que Marco Antonio se convierta en un tirano, ¿vale? Entonces, aquí he elegido, vais a ver pasajes de la Filípica 3 que el Cicerón pronuncia contra el Senado, perdón, no contra, frente al Senado, y de las Filípicas 4 y 6, Cicerón pronuncia frente al pueblo de Roma, frente a una asamblea de ciudadanos. Entonces, estos dos discursos tienen un público muy distinto. El primero son los senadores, las personas que toman las decisiones, y el siguiente implica un grupo de ciudadanos romanos y de personas mucho más amplio que no tiene pues, una capacidad de decisión política de facto, pero sí pues sí, el Senado necesita el apoyo de la ciudadanía. Luego es muy importante. Lo que pasa es que vais a ver qué tipo de estrategias narrativas utiliza Cicerón cuando habla frente al Senado o cuando habla frente a la ciudadanía. Entonces, esta, la tercera, se pronuncia frente al Senado y empieza así. Mucho más tarde, senadores, a ver, voy a mover esto un momentito, aquí, vale. Mucho más tarde, senadores, de lo que requeriría la difícil situación de la República, por fin hemos sido, sin embargo, convocados. Algo que yo pedía con insistencia a diario, pues de que veía que no solo se preparaba, sino que ya se estaba llevando a cabo por parte de un hombre sin principios y corrupto una guerra impía contra nuestros altares y hogares, contra nuestra vida y nuestros bienes. Bien, empieza así esta filípica. Empieza así y de entrada lo que hace es ubicarnos en el punto a partir del cual Cicerón va a empezar su argumentación, que veréis cuál es, ¿vale? Aún va a tardar. Y para eso, pues Cicerón va a hacer una serie de procesos argumentales, retórico-estilísticos, etcétera, etcétera, que ahora vamos a ver, pero ya de entrada, el inicio de este discurso es muy distinto del inicio de otros discursos en el cual Cicerón se entretenía más con otras cuestiones, ¿vale? Aquí no. Aquí Cicerón, fijaros que está fijando de entrada a su auditorio, senadores, los está otra vez llamando, reclamando, los está apelando a su audiencia, ¿vale? Y fijaros en la importancia del tiempo que vemos en este pasaje. Mucho más tarde de lo que requería una difícil situación para la República. Por fin, ya somos convocados. ¿Vale? Convocados, es decir, reunidos en una reunión del Senado para que se tome algún tipo de decisión. ¿Por qué?
el tono y el objetivo del discurso es muy claro, ¿verdad? Ya desde el inicio hay una amenaza, este hombre sin principios y corrupto. ¿Quién es? Marco Antonio, ¿verdad? Este hombre es Marco Antonio. Y fijaros aquí cómo Cicerón nos presenta su interpretación de los hechos. Marco Antonio ha empezado una guerra impía. ¿Vale? Esto es la interpretación de los hechos por parte de Cicerón, y es que Marco Antonio está intentando acceder y apoderarse de los máximos cargos políticos de Roma a través de una guerra. ¿Vale? Entonces, una guerra contra nuestros altares y hogares, es decir, contra los dioses, contra las personas, contra la vida y contra los bienes. Claramente, Cicerón está mostrando la gran amenaza que Antonio representa para la República, no para ellos, para la República. ¿Vale? Fijaros cómo tenemos aquí ya algunos de los elementos que van a ser decisivos para la articulación de este discurso. Y Cicerón aquí, como os digo, a diferencia de otros discursos que si podéis, que si os apetece, podéis mirar, por ejemplo, sin ir más lejos, las catilinarias, los discursos contra Catilina, en los cuales Cicerón se entretiene hasta que va a contarnos lo importante. Aquí lo presenta de entrada. Es urgente actuar. ¿Vale? Y Cicerón además está apelando a la audiencia. Una vez presentada la causa por la cual es preciso actuar, ya Cicerón va a utilizar una serie de recursos hasta llegar al punto al cual iremos en unas cuantas diapositivas, en el cual nos va a presentar el punto central de la argumentación. Pero antes de presentarnos el punto central de su argumentación y de del centro de lo que va a ser el motivador principal de su acción, Cicerón debe también presentarnos un poco, ya una vez ha dicho lo importante, también, por supuesto, la forma contaba, y Cicerón, no os lo he contado, pero este es su última obra de discursos, es decir, ya había ido adquiriendo una experiencia a lo largo de su desarrollo, tanto político como de abogado, y este discurso, en ese sentido, señala ya un punto en la madurez de la oratoria ciceroniana. A continuación lo podéis ver. ¿Os acordáis que os dije que había otra persona, verdad? También muy importante, hemos visto a Marco Antonio, ya nos lo ha presentado como un hombre sin piedad, etcétera, etcétera. Y hay otro actor que además ya os conté el final de la historia, ¿vale? Y os dije que este Octavio, pues por adopción va a ser después Cayo César, Octavio, Cicerón quiere ganárselo como aliado, ¿verdad? Cicerón piensa que dividiendo el enemigo, porque inicialmente Octavio y Marco Antonio se han aliado para terminar con los cesaricidas. Y Cicerón piensa que dividiendo al enemigo inicialmente y ganándose a Octavio, puede así probablemente luchar y derrotar a Marco Antonio. Y entonces, ahora sí, es cuando voy a leer este pasaje y quiero que vosotros me expliquéis qué está haciendo aquí Cicerón. Entonces, Gayo César, un adolescente, ahora no me acuerdo cuántos años tenía, pero sí, o sea, era un adolescente, mejor, casi un niño con una increíble, en cierto modo divina inteligencia y valor, ha prestado un valerosísimo ejército de entre el invicto cuerpo de los veteranos, sin pedirlo ni pensarlo nosotros y sin ni siquiera desearlo, ya que parecía imposible, y ha dilapidado su patrimonio, aunque no ha utilizado la palabra que debía, pues no lo dilapidó, sino que invirtió en la salvación de la República. Y aunque no es posible mostrarle tanto agradecimiento como se le debe, sin embargo, debemos guardarle todo el que en mayor grado quepa en nuestro corazón. ¿Qué creéis que está haciendo aquí Cicerón con Gayo César? Lo está
alabando, ¿verdad? Lo está alabando para ganarse también su apoyo y a eso se le llama encomio. Cuando alguien hace un elogio exagerado de alguien, a eso se le llama encomio. Aquí Cicerón está haciendo un encomio de Octavio. Y en cambio, veréis qué hace con su enemigo. Con su enemigo, y ahora Hanna y Natalia os preguntaré por qué tenemos un encomio y tenemos lo contrario, que es esto. Finalmente, Tarquinio, que fue un rey de Roma, además fue conocido, su sobrenombre era Tarquinio el Superbio, imaginaros, ¿vale? Que fue conocido, Tarquinio hacía la guerra en favor del pueblo romano en el momento en que fue expulsado. Antonio guiaba un ejército contra el pueblo romano en el momento en que, abandonado por las legiones, sintió miedo del nombre de César y de su ejército. ¿Qué está haciendo aquí Cicerón con Antonio? Si a César le hacía un encomio, si a Octavio le hacía un encomio, ¿qué hace aquí con Antonio? A ver, escribidlo en el chat, así Hanna y Natalia pueden leerme. Listo, tenemos 3 comentarios. ¿Sí? El primero de Diego Angulo dice que está seduciendo, probablemente. Vanessa Díaz escribe que le recuerda la fábula del zorro y el cuervo en Esopo. Sí. Francia pregunta, o bueno, comenta, que es el de la violación de Lucrecia en Shakespeare. Sí, Tarquinio es conocido por una serie de abusos de poder en tanto que rey contra el pueblo, de permitirlos y de hacerlos, tanto es así que termina pues siendo expulsado. Exacto, lo está comparando a un monstruo y además a un tirano. No os he comentado algo, muchas cosas, ¿verdad? Pero para que sepáis, a pesar de que Roma tuvo una monarquía, es que realmente la evolución es muy rara. La monarquía de Roma era electiva, ¿vale? La monarquía de Roma era electiva, es decir, que a pesar de que el poder era unipersonal, a pesar de eso, pues por lo menos lo habían elegido. No se trataba de una monarquía por consanguineidad. Entonces, ¿cómo eligieron al rey? Y Tarquinio fue ya una de las causas que propició el final de la monarquía y el inicio de la república. En la historia de Roma nos encontramos también con el intento de dar muchas veces, de intentar explicar la evolución de hechos históricos a través de la literatura, a través de hechos míticos que pretenden dejar constancia de ciertos aspectos históricos y a los cuales entonces se le imprime una serie de características para que eso pues tenga sentido al contarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que es cierto es que Tarquinio fue un tirano, entre sus ya máximas se encuentra pues la de la permisión de la violación, bueno, la permisión sí, porque pues la violación de Lucrecia y una serie de otros episodios que culminaron en la finalización de la monarquía. ¿Vale? Entonces, Luis Angulo había dicho algo de la seducción para el primero, entiendo, ¿verdad, Luis? Para el de Octavio, no para el de Marco Antonio, que aquí creo que tenemos la crítica, porque realmente para un ciudadano romano republicano, la monarquía era, y especialmente los episodios que Tarquinio representa de la monarquía, era algo que les ponía los espeluznaba, los horrificaba, o sea, realmente les ponía los pelos de punta esa comparación, porque aquí lo que está haciendo Cicerón es comparando a Antonio con Tarquinio, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis y por lo que se refiere al dibujo de Antonio, que de Marco Antonio tenemos a través de las fuentes literarias, también está muy mediado por
el emperador Augusto, que tiene que justificar también él terminara, pues finalmente, ya os lo he dicho antes, después Augusto va a ser emperador. Entonces, en la batalla de Actium, el 31 a.C., Augusto, pero aún no es Augusto, Octavio va a vencer a Marco Antonio y a Cleopatra. Entonces, después de todo esto, también tenemos que ser precavidos con las fuentes literarias y cómo las fuentes literarias nos determinan o nos presentan los hechos, ¿verdad? Entonces, esta es una reflexión que va asociada a la de la presencia o ausencia de fuentes que tenemos en los estudios clásicos, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir un poquitín porque aquí, finalmente, Cicerón nos presenta el centro de su argumento. El centro de su argumento es este, ¿vale? Ahora os lo leo. Con lo cual, apoyaré con mi parecer y, según entiendo, no en contra de vuestra voluntad, todas las medidas para que no solo concedamos autoridad a los más destacados generales, sino que demos esperanzas de recompensas a los más valientes soldados y para que se considere, no de palabra, sino de hecho, que Antonio no solo no es cónsul, sino que incluso es enemigo de la patria. Eso era para los republicanos terrible. Declarar a alguien como enemigo de la patria era peor que la muerte, ¿vale? Porque ahora vais a ver aquí también el ensalzamiento que se hace de la República y de la libertad republicana. Entonces, una persona que es enemigo de la patria es la acusación, es el centro de la acusación de Cicerón, que quiere declarar a Marco Antonio como enemigo de la patria para terminar con él, ¿vale? Y con sus aspiraciones al poder. Entonces, no solo no es cónsul, sino que es enemigo de la patria. No solo vale que no esté aquí. No. Eso no nos basta. Sino que además queremos que sea enemigo de la patria. Sigue. Pero si hemos de crear honores nuevos para los soldados por su divino e inmortal servicio, ni siquiera nos es posible mostrar el agradecimiento debido a sus jefes, ¿quién no considerará a Antonio como enemigo de la patria cuando los que lo persiguen espada en mano son considerados salvadores de la República? ¿Veis? Aquí tenemos contrapuestos a Antonio, enemigo de la patria, contra los salvadores de la República y, por supuesto, contra la República, ¿verdad? Entonces, aquí finalmente llegamos al centro de la argumentación, ¿vale? Fijaros cómo Cicerón lo está presentando a los senadores, ¿vale? Recordad que aún está hablando con los senadores, cuando veremos cómo se lo presenta al resto de ciudadanos y población que está reunido en la asamblea cuando él pronuncia los siguientes discursos, ¿de acuerdo? Atención. De aquí viene algo también muy bonito y es que estamos aún en la articulación de este argumento que tenemos que Antonio tiene que ser declarado enemigo de la República. El otro gran argumento es que hay que salvar o hay que preservar la libertad de la República, ¿vale? Y con base a estos dos elementos, Cicerón va a ir articulando su argumentación para que el Senado vote a favor de la expulsión de Marco Antonio y no solo pues, que no sea cónsul, sino que además sea considerado enemigo de la República. Volvemos aquí en este momento ya del centro de la argumentación en el que nos ha presentado a Marco Antonio como enemigo público y ahora va a reclamar la libertad. Dice, otra vez, la insistencia, os acordáis al principio en el tiempo, ¿verdad? En el día de hoy, por primera vez después de mucho tiempo, ponemos el pie en el dominio de la libertad, de la que yo no solo fui hasta donde pude defensor, sino también protector. Por otra parte, cuando no pude hacerlo, permanecí tranquilo y soporté aquella desgracia y dolor del momento, no con cobardía, ni sin algo de dignidad. ¿Vale? O sea, ya os he explicado de qué momento veníamos y entonces no solo es preciso declarar a Antonio enemigo público o es preciso declararlo porque Antonio es
que ser declarado enemigo público y va en contra de la libertad republicana. Y aquí, pues no seguiré, voy a saltar un poco, voy a dejar ya el discurso de los senadores, después si acaso os lo pasaré, pero aquí tenéis cómo describe, cómo sigue él la crítica, ¿verdad? Vuelve a insistir. Horrible monstruo, le llama, lujuria, crueldad, insolencia, audacia. Todo él resulta un conglomerado de estos vicios, etcétera, etcétera. Marco Antonio es lo peor y así lo está presentando, ¿vale? Y finalmente termina esta filípica, este discurso a los senadores de Roma, llamándolos a la acción, esperonándolos al valor y a la virtud, que son valores republicanos, son algunos de los valores fundamentales de la República Romana y del mos maiorum, que es como la tradición de los antiguos, que es importantísimo para los romanos. Entonces Cicerón termina apelando a todo esto para cerrar este discurso, que termina de la siguiente manera. Dice, puesto que la situación ha llegado al punto de tener que decidir si aquel lavará sus culpas para con la República o si nosotros seremos sus esclavos, los dioses inmortales, tengamos por fin, senadores, el valor y la virtud de nuestros padres para bien recuperar la libertad propia del pueblo en nombres romanos o bien anteponer... Ay, a ver, ahora, esperad que tengo que mover esto para poder leer. A ver. O bien anteponer... A ver, ¿cómo lo hago? Aquí. La muerte a la esclavitud. Hemos soportado muchas cosas que no... Esperad que tengo que moveros porque ahora os veo así en pequeñitos, pero no me deja leer el texto. Ana, ¿puedes terminar en hemos soportado? Que no lo logro. Así... Listo, hemos soportado muchas cosas que no... Perdona, aquí. Hemos soportado muchas cosas que no deberían soportarse en una ciudad libre y las hemos tolerado. Unos por la esperanza de recuperar quizás la libertad, otros por un excesivo deseo de vivir. Gracias. Y si no te importa, sigue y así terminamos ya. Listo. No aprovecharéis el favor de los dioses inmortales, ya que se ha presentado la ocasión. Los generales están preparados, motivados, los ánimos de los soldados. De acuerdo, el pueblo romano e Italia entera decide recuperar la libertad. No habrá otra ocasión si perdéis esta. Gracias, Hanna. Bueno, y así termina Cicerón el discurso, este discurso concretamente a la asamblea, como veis, es la Filípica tercera. Ahora vamos a seguir con la cuarta y la sexta, que son las filípicas que Cicerón dirige al pueblo y explica pues los mismos hechos, pero de otras maneras para dirigirse al pueblo. A Cicerón le van a hacer falta unos cuantos discursos más para pues presentar del todo su opinión y bueno, para pues seguir insistiendo en esto, ¿vale? Entonces, aquí, esto os lo cuento porque digamos que estas filípicas son unas cuantas y a Cicerón le va a hacer falta más tiempo para convencer al Senado, si es que lo convence. Eso os lo dejo para que lo leáis en casa. Pero yo aquí aún no lo ha convencido, ¿vale? Lo digo porque ahora veréis cómo él presenta los hechos al público, ¿vale? Cómo los presenta al pueblo romano y se dirige de la siguiente manera a los ciudadanos romanos que están reunidos en la asamblea. Entonces, vuestra increíble asistencia, ciudadanos, y esta asamblea tan concurrida como no creo recordar, despiertan en mí el máximo entusiasmo por defender la República. Además, la esperanza de recuperarla. Aunque nunca me faltó ánimo, me faltaron ocasiones. Y tan pronto como me pareció que éstas ofrecían un poco de luz, fui el primero en defender vuestra libertad. Fijaos cómo inició el discurso anterior y cómo está iniciando aquí este. Ya veis que el tono es mucho más desenfadado, que se sirve pues de una presentación de las ideas además mucho más sencilla.
habla de la metáfora de la falta de la luz, como él fue el primero en defender la libertad y vimos como antes, ¿verdad?, hablaba con los senadores y dijo que no siempre había podido, ¿verdad? Pero aquí, frente al pueblo, se presenta así. Y presenta y sigue, pues, criticando a Antonio, por supuesto, y, como os decía, le sugiere a los ciudadanos que el Senado ya lo ha considerado enemigo público, cosa que no es verdad, dice. En efecto, en el día de hoy, otra vez, ¿veis? Otra vez en esa insistencia en la temporalidad y en la necesidad de actuar. Ciudadanos, no penséis que se ha conseguido algo sin importancia. Han sido echados los cimientos de las acciones futuras, pues todavía Antonio no ha sido explícitamente declarado enemigo de la patria por el Senado, pero, de hecho, ya ha sido considerado como tal. O sea, pensáis, fijaos cómo, bueno, no exactamente, pero está jugando con las palabras y está jugando con los ciudadanos, Cicerón. Fijaos cómo él va cambiando de tono y va cambiando la enunciación de sus ideas en función de quien tiene delante. Y aquí vemos cómo, si bien antes hacía de Antonio unas críticas más elaboradas, que lo comparaban con Tarquinio, por ejemplo, lo comparaban con, no lo visteis, pero también con Catilina, que pues fue una persona que también puso en jaque a la República, intentó como una especie como de golpe de Estado. Bueno, si allí hay una serie de referencias históricas, una serie de referencias más elaboradas, aquí dice, lucháis con un enemigo tal que no es posible pactar con él ninguna condición de tal. Ningún espectáculo le parece más divertido que la sangre derramada, las carnicerías y la matanza de ciudadanos ante sus ojos. No tratáis con un hombre despiadado y abominable, sino con una bestia monstruosa y horrible. O sea, fijaros aquí cómo es mucho más directo, cómo se sirve de un lenguaje mucho más sencillo y va a criticar. Y entonces aquí vuelve a insistir en la virtud, ¿verdad? O sea, antes nos había hablado y había hablado a los senadores de la virtud de los antecesores que había que tener, ¿verdad? A ellos también. Y además también aquí al final veis cómo Cicerón cita una serie de episodios en los cuales Cartago, Numancia, es decir, narra una serie de episodios míticos de la historia de Roma en la que Roma termina aniquilando a su enemigo y les dice, cuidado que no nos pase lo mismo, ¿vale? Porque, como os decía, la crítica fundamental de Cicerón es que Antonio va a terminar con la libertad republicana y así lo identifica con el enemigo de la república, dice, este enemigo vuestro ataca vuestra república y él no tiene ninguna. Intenta destruir el Senado, es decir, el consejo de toda la tierra, y él no tiene ningún consejo oficial. Agotó vuestro tesoro y no tiene uno propio. En cuanto a la concordia entre ciudadanos, ¿cómo puede tenerla no teniendo ciudad? Es decir, lo está criticando mucho y fijaros también cómo Cicerón está incluyendo mucho más a la ciudadanía que a los senadores. ¿Veis, por ejemplo, el uso prolífico de pronombres para apelar a la ciudadanía constantemente y para incluirlos en este discurso cuando además es mentira? La ciudadanía, muchos de ellos, no van a poner nunca sus pies en el Senado, ¿vale? Pero Cicerón los está intentando convencer, sino manipular, ¿vale? Para que, además del Senado, tenga el apoyo de la ciudadanía, ¿vale? Entonces, sigue. Aquí lo compara con un Espartaco de quien antes habíamos hablado, ¿vale? Y eso también para que penséis en la relatividad de las fuentes y en muchas otras, y en las ideologías que se van mezclando, etcétera, etcétera. Y finalmente, aquí ya estamos en la Filípica 6, porque esta arenga a los ciudadanos se divide entre la Filípica 4 y la Filípica 6. Y finalmente, Cicerón va a terminar con el siguiente pequeño discurso que os voy a leer. Ha llegado el momento, ciudadanos, más tarde desde luego de lo que habría convenido a la República,
pero tan en sazón que ya no puede retrasarse ni una hora. Ha sido una desgracia fruto de la fatalidad, por así decirlo, la que hemos soportado como hemos podido. Si ahora nos sobreviene alguna, será por nuestra voluntad. Es un sacrilegio que el pueblo romano, que los dioses inmortales quisieron que gobernara sobre todos los pueblos, sea esclavo. La situación ha llegado a un punto límite. Se lucha por la libertad. Es menester, ciudadanos, o vencer, disculpad, aquí es Filipica 6, 7, 19. Vuelvo a empezar, que con esto terminaremos. Es menester, ciudadanos, o vencer, cosa que con seguridad conseguiréis gracias no solo a vuestro patriotismo, sino también a una unión tan grande, o cualquier cosa mejor que ser esclavos. Otros pueblos pueden soportar la esclavitud. Atributo del pueblo romano es la libertad. Entonces, así es como Cicerón termina sembrando el miedo en los ciudadanos de que puedan llegar a ser esclavos. Porque Roma, pues hay distintas cuestiones. Roma, es cierto que en algunos momentos Roma estuvo un poquitín en peligro, pero Roma nunca fue, además de la invasión de los galos, ya en el siglo V, Roma nunca fue invadida. Entonces, los ciudadanos de la ciudad de Roma tenían mucho miedo de ser atacados militarmente, no solo eso, sino también, pues, un ciudadano tiene tantos privilegios y realmente aquí esta afirmación también es muy criticable, ¿verdad? Porque los romanos pueden esclavizar a otros pueblos, pero otros pueblos no pueden esclavizar a los romanos. Pero bueno, en cualquier caso, Cicerón recuerda que y difunde que el atributo fundamental del pueblo romano es la libertad, y es por eso por lo que hay que luchar contra Cicerón. Como os comenté, el final de la historia está en su título. Os animo a seguir leyendo y seguir investigando este episodio histórico. Y si acaso ahora, pues aquí os enseño la bibliografía. Todos estos pasajes son sacados de este volumen de los discursos, volumen 6 de Cicerón, traducidos por María José Muñoz en la editorial Gredos. Y a continuación también os pongo los títulos y los lugares de precedencia, así como la autoría de las imágenes que os he presentado. Paso a la siguiente para que también lo tengáis. Y hoy os he presentado muchos textos, pero os animo a leerlos con calma y a pues, ver cómo Cicerón logró articular todo este edificio argumentativo para proteger la libertad de la República Romana. ¿Vale? Entonces, ahora sí, si os parece, podemos abrir un turno de preguntas. No sé si hay alguna. Catalina Gutiérrez. Catalina Gutiérrez pregunta si se podrá acceder a la grabación. Disculpad, al inicio nos dije que esta charla estaba siendo reproducida en Facebook del Departamento de Literatura y de Facartes, así que allá podréis encontrar la charla, y si queréis me podéis escribir y os mando los textos, ¿vale? Además de que os animo a leer no solo estos pasajes de las Filípicas, sino las Filípicas, ¿vale? O sea, realmente se trata de un ejemplo ya muy maduro y, como os digo, pues es la obra final maestra de la oratoria de Cicerón, que os animo a leer. Gracias, Santiago. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Quiere comentar algo? No seáis tímidos, porque ahora es el momento. Diego Angulo dice, voy a abrir el chat, dice Diego Angulo, el temor de Cicerón era que la dictadura de Julio César continuara. Sí, el temor de Cicerón, Diego, era que el poder continuara unipersonalmente y que lo que ya se había establecido como una irregularidad por lo que se refería al ejercicio del poder continuara. Lo que pasa es que, bueno, os lo comento,
Bueno, ya sabéis, el último grito de libertad de Cicerón es porque después de todos estos discursos, cuando hubo un momento en el que Marco Antonio sí que tuvo más poder, Cicerón fue asesinado. Cicerón intentó huir, pero no lo logró. No solo fue asesinado, sino que le cortaron las manos con las cuales escribió las Filípicas y por si fuera poco le cortaron la cabeza y dentro de la cabeza le cortaron la lengua y expusieron la cabeza en el Foro Romano como ajusticiamiento. Y después de eso, después de que Marco Antonio y Augusto empezaran a articular una serie de momentos de poder que se conocen como los triunviratos, después de eso Augusto va a terminar con Marco Antonio, que se va corriendo a Egipto con Cleopatra y ahí arman un ejército y intentan plantar cara a Augusto, pero no lo consiguen. Y en la batalla de Actium, el 2 de septiembre del 31, Augusto destruye la flota y el ejército de Marco Antonio y Cleopatra. Eso culmina también con el suicidio de Cleopatra, de quien también podríamos hablar otro día. Y después de eso, el 27 a.C., por eso que a veces las fechas en las que termina la República y empieza el Imperio vacilan entre ese 31 y ese 27 en función de que consideren los autores que es el momento en el que empieza el Principado, pero el 27 a.C. es cuando Augusto se proclama Augusto, ¿vale? Tampoco se proclama emperador de entrada, él se proclama Augusto y ahí empieza en un periodo de transformación, de acumulación de poder y Augusto, pues chicos, si lo conociéramos hoy en día sería un influencer y uno muy bueno que logró transformar todo y convencer al mundo de que la república seguía cuando no era así, ¿vale? Entonces Diego, sí, o sea, Cicerón tenía miedo del poder unipersonal, tenía miedo del abuso de poder, tenía miedo de que no se reinstaurara la república y los valores que la república representaba, entre los cuales la libertad tenía un espacio fundamental, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, Sebastián Forero dice cuáles son los motivos de Octaviano para traicionar a Cicerón y dejarlo a merced de los asesinos de Antonio. El poder, Sebastián. Augusto primero sus ansias de poder. Augusto supo también jugar muy bien las cartas. Aquí hay muchas otras cosas y es que mencioné un Catilina. Cuando se produce la conjuración de Catilina, Cicerón está a favor, Cicerón pues impulsa que Catilina se lo termine asesinando sin un juicio. Entonces eso va a facilitar también lo que Cicerón considera que cuando él es cónsul le está haciendo que su carrera política pues vaya en ascenso, sea mejor, etcétera, etcétera, termina girándosele en su propia contra y a Cicerón pues lo va a poner Marco Antonio en la lista de proscritos, que va a ser lo primero que haga cuando puede, ¿vale? Y entonces lo asesinan, ¿no? El poder, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Santiago. Aprovecho para hacer propaganda de la charla que Santiago va a dar mañana a las 11. ¿Santiago? Mañana a las 11, aquí mismo, tendremos a Santiago Restrepo y a su clase hablando sobre teatro. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no es así, iremos cerrando. Como os decía, os dejo aquí mi correo electrónico. Si alguien quiere que le mande los textos, yo se los mando. Entonces, ¿qué os iba a decir? Nada, o sea, si no hay ninguna pregunta, cerraremos. Gracias Natalia y Hanna por la organización del evento. Gracias a Germán Castañeda y a Luis Antonio Silva por su apoyo en la proporción del espacio y todo. Y muchas gracias, chicos, por vuestra asistencia. Espero que os haya gustado y seguimos mañana.